Hola. Em, Creo que es muy interesante cómo hay una especie de ciclos en em, la realidad y en el mundo humano. Eh, Tengo la sensación de que hay en todo lo que es el mundo o los mundos culturales, humanos, una especie de ciclos también, en los que hay una cierta entusiasmo, una cierta como disponibilidad de energía, disponibilidad de intuición, una disponibilidad de apertura muy grande y un entusiasmo que a veces puede parecer como nervioso, como de inquietud también, y a veces pareciera que en el mundo humano ese entusiasmo, esa disponibilidad se resuelve en una forma más limitada, generalmente relacionada con los niveles más básicos y primitivos humanos que tienen que ver con esta idea extractiva humana, ¿no? Esta idea de extraer el valor, la esencia de las cosas, pero en su forma más limitada, ¿no? En el sentido de obtener un beneficio extractivo de eso, un beneficio no participativo, un beneficio divisorio, eh, y el ejercer algún tipo de control sobre esta especie de intuición de valor, ¿no? Es como si en algunas épocas hubiera una fertilidad enorme de valor, eh, ya sea cultural, artístico, eh, algo que como si que estuviéramos al borde de trascender una especie de dimensionalidad mental y vital, y lo que termina pasando es una forma mm, como que terminara pasando que a veces lo pienso como que hay personas, hay humanos que son más intuicionales y hay humanos que son más, entre comillas, ejecutivos. Creo que Castaneda habla de lo que se llama ensoñadores y acechadores, ¿no? Y esta forma aparece en distintos modos en la humanidad, ¿no? Están aquellos que son más visionarios, pero que no tienen una intención particular de ejercer como un control directo sobre el tiempo y el espacio. Y hay otras personas que son más, no sé si llamarle controladoras o ejecutivas, y seguramente estas dos modalidades tienen sus formas más patológicas y sus formas más interesantes. No estoy diciendo que una sea buena y la otra sea mala, pero tal vez lo que termina pasando en esos periodos de riqueza es que aparecen estos ejecutivos en su forma más limitada, que es los que tienen la idea de que extraer valor y extraer la esencia de una situación es básicamente obtener una especie de algoritmo de control y extraer la riqueza en su sentido más limitante, ¿no? No estoy diciendo que la riqueza, ni el dinero, ni nada sea algo negativo en absoluto, pero es como si fuera la realidad. Hay muchas dimensiones de eso y hay personas que están obsesionadas con su forma más básica, ¿no? Que aparte es excluyente eh, y no circulante. Bueno, todo esto para decir que tengo esta sensación con algunos periodos. A mí me da la sensación de que eso ocurrió en los años 60, eh, de que hubo una enorme fertilidad y conflictividad también, pero una enorme fertilidad intuitiva en lo artístico, en un montón de sentidos, ¿no? Em, pero si ustedes observan después, en los años 70, es como que eso fue, según creo, yo no viví esa época, pero creo que un poco la segunda mitad de los 60 y el principio de los 70, pero ya casi a mitad de los 70 se empezó a ver toda esta serie de cambios políticos, sociopolíticos,
todo lo que pasó con la crisis del petróleo, que de alguna manera sentaron las bases para una forma de sistema económico que resultó muy limitante para las personas. Eh, de nuevo, tal vez para aquellos que son muy hábiles en este sentido extractivo, puede haber sido el comienzo de algo muy beneficioso. Yo no tengo una posición anticapitalista ni esas cosas. Me parece que son definiciones bastante limitantes y bastante limitadas. Pero tengo la sensación de que eh, eh, de que algo de esto ocurrió. Y, y donde había un gran potencial, se gestó la base de un sistema de extracción de valor que no era circulatorio en relación a todo el sistema humano y que limitó la intuición y la fertilidad que había en esa época a una forma muy pobre. Y algo parecido siento que pasó en los años 90, como que era un momento de mucha expectativa, de mucha intuición, y después muy interesante, un periodo muy interesante donde Internet estaba en sus albores, había una circulación de cosas súper interesantes, incluso la época anterior a Internet, eso sí lo viví, la época de los BBS, había algo como chispeante en el aire, en la música, había como realmente hasta a nivel sutil, personalmente para mí al menos fue un nivel de mucha riqueza inspiracional, en sueños, y es como si en los años 2000, de nuevo, parte del grupo que estaba entusiasmado con lo que estaba surgiendo, de ese grupo surgió una parte de estas personas con una habilidad muy grande para manipular recursos y surgió todo lo que fue el boom de Internet, de las empresas de Internet, y transformaron Internet eventualmente en una especie de campo minado para el espíritu humano. Digo, sigue siendo súper interesante, sigue teniendo ese campo eléctrico chispeante mercurial, pero empezó a estar muy intervenido y muy atravesado por intereses que tienen que ver con controlar el campo humano. No sé si entendés, no estoy hablando desde un sentido como muy hippie, eh, fantasioso. Tiene que ver con, por ejemplo, con el control de la atención, con la generación de ciclos de satisfacción muy simples y muy tontos. No es algo que resulta tiene un potencial expansivo, pero para el humano promedio resulta básicamente extractivo, violento y manipulativo. Estas personas consideran que son es como si fuera a toda costa extraer un beneficio, ¿no? Esto es así, es como si parte de la humanidad tuviera esta visión, ¿no? Simplemente estoy haciendo un comentario sobre algunos de estos ciclos que me da la impresión de que hay momentos de mucha expectativa en el que hay un burbujeo de potencial muy grande y de hecho pasan cosas muy interesantes y finalmente termina habiendo una movida en la que ciertas personas o ciertos humanos adoptan la forma más básica de extracción de supuesto beneficio, en un sentido muy limitado de beneficio, y ellos consideran que esta es la esencia, ¿no? Es como si sintieran que si no hacen eso están perdiendo una oportunidad, ¿no? De sacar un beneficio que de otro modo, según ellos, se perdería. Lo mismo pasa a veces en cuestiones espirituales. Por ejemplo, yo siento que muchas veces en el campo espiritual ha habido como grandes momentos de gran burbujeo, con grandes inspiraciones, inspiradores, y es como si después de un tiempo, de nuevo, aparecen personas o actitudes más interesadas en lo que llaman preservar y ordenar, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, en el primer tiempo del cristianismo, había una fertilidad enorme
O sea, el principio crístico era un principio inspirador, era un principio de una vitalización espiritual, y después aparecieron aquellos que dijeron, bueno, esto es un lío, hay demasiados evangelios, hay demasiadas interpretaciones, cualquiera es intermediario con lo sagrado, necesitamos ordenar las cosas para beneficio de todos, entre comillas, ¿no? Y empezaron a crear estos concilios dogmáticos donde obviamente hay que decirle a la gente qué hay que hacer, hay que decir que está prohibido, prohibieron la mayoría de los evangelios que se escribían y se intercambiaban muy abiertamente. Prohibieron, por supuesto, que cualquiera pueda ser intermediario o participante oficiante, ¿no? Como en las ceremonias, y empezó a venir toda esta oscuridad, ¿no? La edad oscura, y todo eso en nombre de ordenar las cosas. Obviamente de extraer una especie de sentido, significado o beneficio que consideran eh, muy importante y superior, y yo no creo que sea en realidad malintencionado, creo que es verdaderamente lo que sus mentes o sus percepciones les dicen que es la extracción de esencia. Lo mismo pasa, no sé, no tengo la experiencia de vivir en ámbitos monásticos, pero tengo la sensación de que cosas parecidas pasan incluso en el budismo, ¿no? Em, se ha llegado al punto en el que, por ejemplo, las enseñanzas más esenciales y directas, por algunos de estos ordenadores de cosas, decidieron que eran secretas y que eran prohibidas, y que solamente podías acceder a eso si atravesabas todo un periodo de lo que ellos consideraban la escalera de acceso a tal cosa. Es como si de todo un campo potencial muy rico en el que hay una sobreabundancia instantánea de información, de recursos, de circulación, apareciera de alguna manera humanos, pero que encarnan esto, encarnan una especie de, yo diría, los circuitos neurológicos más básicos del humano, ¿no? Que tienen que ver con el control, curiosamente, bueno, sí, a veces con el control de la conducta, el control de la información, el control de la territorialidad, de los nombres, de las palabras, del pensamiento, de la economía. Y aparte, es curiosamente, estos humanos, se consideran que son muy hábiles y muy necesarios, y que son los artífices del progreso y un montón de cosas. De nuevo, no es mi objetivo con esto decir que son unos malditos, que esto es terrible. Es simplemente algo que más bien te llamo la atención, que observes, porque me da la sensación de que pasa en los grupos también, pasa a veces en las parejas, en los, quizás en las instituciones, eh, esta especie de ciclo entre momentos de mucha fertilidad y algo que aparece en un momento y dice, bueno, no. Y, y pasa algo raro. Para mí, como te decía, como ejemplo, en los años 60 y después lo que pasó en los 70 fue algo de esto. Después también algo parecido creo que pasó en los 90 con un montón de cosas que estaban ocurriendo a nivel de mucha fertilidad intuicional, como si fuera una fertilidad dimensional, como si el humano en algunos momentos intuyera y participara casi de una especie de dimensionalidad mental y cultural más alta de lo que estaba pasando hasta ese momento. Pero es como si después esa intuición fuera tomada por algunos personajes que deciden que la manera de extraer el beneficio de todo ese potencial es generando estructuras de limitación, de decir, todo este holograma lo voy a meter, como digo a veces, en una fotocopiadora o en una prensa, lo aplasto y lo transformo en bidimensional para que se pueda imprimir en serie y así sacar, entre comillas, beneficio, ¿no? Y es curioso lo que pasa. No sé, es una observación quizás pueda resultarte interesante.